Como ustedes ya saben, desde hace ya varios meses el mundo entero y nuestro país ya desde hace un mes y medio más o menos, nos confrontamos a la realidad del coronavirus y el incremento de la curva de presentación de enfermedades y de mortalidad también. Nos unimos desde la universidad, desde que nuestro rector y las autoridades públicas dieron la orden de confinarnos en casa e iniciar la cuarentena. ¿Para qué? Para ayudar a los servicios de salud y a todo el sistema de salud a disminuir esta curva que ustedes saben se va incrementando de manera progresiva y que es lo único que hemos encontrado hasta ahora que puede disminuir la prevalencia de la enfermedad. Este confinamiento pues nos obliga a estar en casa, como estamos hoy todos aquí reunidos desde nuestras casas, pero este estar en casa hace que estas casas se conviertan en esto, se convierten en nuestro restaurante, se convierten en nuestro salón de clase, se convierten en nuestra oficina, en el colegio de nuestros hijos y en el patio de recreo de nuestros hijos y de nosotros. Todas estas actividades que ahora estamos realizando en casa, pues ¿qué hacen? Que se conviertan en un desafío para la actividad física y la alimentación, que es el tema que nos trae hoy o al que tenemos, el que nos reúne hoy alrededor de esta charla. ¿Qué es lo que podemos esperar que suceda durante este tiempo de confinamiento? Pues por un lado, vamos a estar expuestos a incremento en el sedentarismo e incremento en la inactividad física. Algunos de ustedes ya me han escuchado hablar acerca del tema, algunos, muchos, espero que no y que sea la primera vez que lo escuchen. El sedentarismo y la inactividad física son dos temas aparte. El sedentarismo, como lo ven ustedes en la diapositiva, está relacionado con la carencia o la falta de movimiento durante las horas de vigilia a lo largo del día, es decir, mientras estamos despiertos. Eso más o menos puede ir desde las 6 de la mañana hasta las 9 o 10 de la noche. Y es ese tiempo que pasamos sentado de todas esas horas que estamos despiertos en el día. Y por otro lado, la inactividad física se relaciona o se define como el no cumplimiento de las recomendaciones mínimas internacionalmente establecidas de actividad física, que para todas las personas saludables son 150 minutos de actividad física a la semana. ¿Y qué es lo que pensamos en este momento de confinamiento? Pues que muy seguramente estas cifras o estos niveles de sedentarismo y de inactividad física se van a aumentar. ¿Y qué nos va a conllevar? Pues a efectos negativos muy seguramente tanto en la salud como en el bienestar y en la calidad de vida. Cuando uno lo mira así, como de repente se asusta un poco porque lo piensa en el ahora y lo piensa en el después. Pero lo que les voy a mostrar al principio de la presentación, digamos que inicialmente se va a asustar un poco, uno se asusta un poco cuando lo ve al principio, pero digamos que es la ventana para mostrarles qué es lo que está sucediendo y que ustedes se identifiquen. Esto no es para decir, a usted le está pasando esto, no es a ustedes, a nosotros y muy probablemente al mundo entero le está pasando esto. ¿Cuáles son los efectos del sedentarismo en la salud? Este es un tema que se trabajado hace un poco menos tiempo que el de actividad física y ya se han demostrado estos 4 efectos principales e importantes. El primero es que el sedentarismo, o sea, estar sentado, es un factor de riesgo cardíaco y metabólico para desarrollar enfermedades cardíacas y metabólicas. Está relacionada con el incremento en la circunferencia de cintura, y ese aumento en la circunferencia de cintura básicamente es porque se aumenta la grasa visceral o la grasa que se acumula en el abdomen. Y esta grasa que se acumula en el abdomen está relacionada con efectos metabólicos indeseados. Se empeora o se aumenta la resistencia a la insulina y se disminuye el colesterol HDL, que también conocemos como el colesterol bueno. Y por otro lado, el aumentar la inactividad física nos priva de todos los beneficios que ustedes ven listados ahí de la actividad física. Ya creo que muchos lo deben haber escuchado, y es que le disminuye a uno todas las causas de mortalidad porque le disminuye la probabilidad de que desarrolle enfermedades. Les puse con un circulito unas que me parecen muy importantes en este momento, y es que la actividad física regular nos mejora la calidad de vida, reduce la ansiedad, reduce el riesgo de depresión
y de alguna u otra forma enlentece o reduce la ganancia de peso. ¿Por qué les digo en este momento que es muy importante? Porque en estos momentos de confinamiento, muy probablemente nuestra calidad de vida cambia y se ha aumentado la posibilidad de que presentemos ansiedad o de que presentemos depresión. Y la actividad física nos va a ayudar en este momento, que es como un momento de oro, lo llamo yo ahora, en el que podemos hacernos conscientes de estos beneficios. ¿Por qué? Porque como les digo, en este momento nos presentamos o estamos en un momento en que el estrés se puede incrementar. El estrés es algo normal y que nos pasa y que en realidad lo motiva a uno a moverse. Cuando uno tiene, por ejemplo, los estudiantes parciales o un empleado tiene trabajo que entregar, pues esto lo mueve a uno de su zona de confort y le genera cierto nivel de estrés, que normalmente es un estrés agudo, es decir, el examen, la semana de parciales o la semana en que tengo que entregar resultados, pero en este caso ya llevamos varias semanas y este estrés se puede convertir en un estrés crónico si no lo aprendemos a manejar o no aprendemos a vivir en él. Y esto relacionado con el tema de alimentación que empezamos a tratar hoy, lo podemos ver desde dos puntos de vista: el estrés que se produce de manera aguda y el estrés que se produce de manera crónica. Este estrés de manera aguda puede en algunas personas, no en todas, algunas personas desde el principio tienen como los síntomas o signos de estrés crónico, pero en este caso estas personas cuando hacemos un estrés agudo tenemos una supresión del apetito, es decir, nos da menos hambre y probablemente podamos tener pérdida de peso. Pero con el estrés crónico lo que ocurre normalmente es que a lo que tendemos es a una búsqueda de consumo de alimentos que tienen una alta densidad energética y contenido graso y por tanto nos puede llevar realmente a una ganancia de peso. Todo mediado por varias hormonas. En este caso vamos a hablar de la hormona, digamos, central del estrés, que es el cortisol. No les voy a hablar un montón de la química del cortisol y de lo que sucede, sino les voy a esbozar para que ustedes entiendan a dónde vamos, qué es lo que nos sucede con este incremento en la producción de cortisol. ¿Qué podemos encontrar con estos niveles altos de cortisol por el estrés? Pues por un lado, disminución de serotonina. Ustedes lo deben haber escuchado, lo deben haber oído hablar alguna vez, que es la hormona de la felicidad y que también se produce cuando hacemos actividad física o ejercicio. Hay un aumento de la insulina, un aumento del apetito, hay disminución de la masa muscular y disminución de la respuesta inmune. Eso lo vemos en este esquema, donde vemos que el estrés, así como el cambio en los ritmos circadianos, que probablemente algunos ya los hayan sufrido en estas semanas, en la alteración de los ritmos circadianos es que se nos afecta el sueño, dormimos o tenemos más sueño o tenemos menos sueño o cambiamos simplemente ese ritmo que llevábamos. Finalmente, después de una cascada hormonal, producimos cortisol y sus hormonas efectoras, es decir, las hormonas que van a producir algunos otros efectos en el cuerpo. Este cortisol, como les decía, y lo ven aquí en la imagen, produce hiperglicemia. Hiperglicemia es que aumenta los niveles de azúcar en sangre. ¿Para qué o con qué objetivo? Para tener combustible para movilizarnos, que es lo que necesitamos cuando tenemos una situación de estrés, movilizarnos. Produce otras dos cosas que se llaman proteólisis y lipólisis. La proteólisis es una degradación o una ruptura de las proteínas que se encuentran principalmente en la masa muscular, y la lipólisis es la ruptura de las células o las sustancias grasas de la masa grasa. Y adicionalmente este cortisol trabaja en el sistema inmune o en las células de la respuesta inmune, disminuyendo su respuesta. Y por otro lado, la adrenalina y la noradrenalina, que para ustedes debe ser un poco más conocida. Ya sabemos que aumenta la presión arterial, la frecuencia cardíaca y al igual que el cortisol aumenta la glicemia, es decir, el azúcar en sangre. Es decir, las dos se refuerzan y producen estos cambios. Ahora quiero aquí hacer un cambio de pronto repentino y es mostrarles cuál es el espectro de actividad física, movimiento corporal que encontramos en la gente, normalmente, en toda la gente, no solamente en nuestra comunidad, sino en el mundo entero. Y van desde lo que ustedes ven a su izquierda hasta la derecha, que es esas personas que no hacían actividad física de manera regular, cualquiera, pero que cuando estábamos fuera de nuestras casas, al menos
nos movilizábamos para ir al trabajo. Entonces, si cogíamos transporte público, entonces nos movilizábamos hasta los paraderos, de los paraderos a la oficina. Si cogíamos carros del parqueadero hasta la oficina. Si estábamos ya en la universidad, pues los estudiantes y los profesores iban de un salón a otro para sus clases, los empleados probablemente de una oficina a otra para reuniones, o simplemente para ir a almorzar o al baño a un piso diferente en el que estábamos. Y esto era lo que mínimamente estábamos haciendo y que probablemente ustedes ya se van acercando a lo que va sucediendo en casa, y es que esto se suprime. Y nos vamos yendo hacia la derecha de como de este abanico, y vamos encontrando las personas que de alguna u otra forma ya hacían ejercicio o actividad física planeada, que se llama ejercicio, con alguna motivación durante su tiempo libre para mejorar su condición física, para divertirse, para relajarse, hasta las personas, como vemos abajo a la derecha, que lo hacían ya de una manera planificada y competitiva, es decir, quienes practican deporte, los deportistas que pueden hacer actividad física incluso 6, 7 días a la semana, 2 o más horas al día. Este es el espectro que tenemos y ustedes ya pueden ir mirando y posicionándose qué puede estar sucediendo con estas personas durante el confinamiento. Desde el año pasado, más o menos, aquí me voy a volver para hacer la introducción y que no se vayan con la imagen. Estamos haciendo o empezamos a planear una encuesta de actividad física en la que queríamos saber qué pasaba con nuestra comunidad, con las conductas sedentarias, la actividad física, las motivaciones y las barreras en cuanto a actividad física. La empezamos a aplicar el 9 de marzo y terminamos el 3 de abril, y como ustedes ven, en la mitad nos quedó el aislamiento. Entonces, lo primero que pensamos al principio fue: se dañó la encuesta, pues esto va a viciar realmente los resultados, pero decidimos, con el apoyo de Conéctate, hacer un análisis inicial de lo que obtuvimos. Y esto fue lo que encontramos hasta ahora. Entonces, como les digo, empezamos el 9 de marzo, terminó el 3 de abril, y tuvimos como punto de corte el 23 de marzo, cuando ya se había cumplido una semana de confinamiento, porque en la encuesta se preguntaba el nivel de actividad física en la semana anterior. Entonces, el total de las personas que respondieron la encuesta fueron 2.252 personas, y de estas el 5%, alrededor de 107 personas, lo respondieron desde el confinamiento. Y estas son las respuestas que nos interesan mucho hoy para poderlas poner como alrededor del tema que estamos tratando. Ahí a la derecha ven ustedes el 49%, casi la mitad de la población que lo participó, fueron los estudiantes de pregrado, seguidos por los empleados administrativos, los estudiantes de posgrado y los profesores. ¿Qué encontramos inicialmente? Y les voy a contar primero lo que encontramos en tiempo sentado, que era una pregunta de cuántas horas está usted sentado, y la dividimos en 2 periodos, de lunes a viernes y el fin de semana. ¿Por qué? Porque históricamente se ha demostrado que al parecer el fin de semana es peor para la actividad física, porque entre semana lo que vemos es que nos movemos, por lo menos lo que veíamos en el dibujito, para coger el bus, para ir de oficina en oficina. Y pues evidentemente ustedes ven en la barrita azul el tiempo de cuarentena, y en la barrita verde el tiempo, el tiempo de cuarentena, y en verde el tiempo previo a la cuarentena, o sea, antes del 23. Y lo que ustedes ven es que antes de la cuarentena, pues era lo que esperábamos, que más o menos las personas estaban sentadas entre 5 y 8 horas al día, es decir, las horas de oficina. Pero lo que encontramos después de entrar en tiempo de confinamiento es que el 38% de estas respuestas que encontramos es que las personas se encuentran sentadas ahora más que antes, de lunes a viernes. O sea, hay más personas, una mayor proporción de personas sentadas más de 9 horas al día durante este tiempo de confinamiento de lunes a viernes. ¿Y qué pasó con el fin de semana? Pues que se empeoró lo que nosotros pensábamos, y es que en tiempo de cuarentena, si ustedes suman todas las barritas, esto nos da más del 70% de las personas están más tiempo sentados ahora, más de 5 horas el fin de semana, porque termina el trabajo y probablemente pues estamos, entre comillas, desparchados, ya no podemos hacer lo que hacíamos antes, ir al mercado, salir a caminar, ciclovía, todo esto. Y preguntamos también qué pasaría con la actividad física, y aquí ustedes ven solamente la gráfica de actividad física moderada, lo que nosotros vimos, y lo que uno empieza como a sacar como de conclusiones en su mente es
pues no pasa nada, ¿sí? El que no hacía o el que hace un día a la semana, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días, sigue siendo muy parecida antes y después. Y lo mismo las personas que no hacen. Y esto nos lleva a pensar como que el que hacía actividad física antes, de alguna forma, está buscando cómo hacer actividad física en casa mientras está confinado. Y el que no hacía actividad física antes del confinamiento, pues probablemente ahora encontró la mejor excusa para decir, pues ya no puedo salir, no física. Pero el mensaje que les va a quedar al final, que es el que quiero que entre en sus mentes y en sus corazones, si se puede, es que estamos frente a un tiempo de oro en el que podemos aprender algo que no sabíamos antes. Entonces, con estos resultados, pues hay gente que ya se ha arriesgado a decir qué es lo que va a pasar con este confinamiento, como la doctora García, que es una médica especialista en nutrición de la Sociedad Española de Obesidad, que se arriesga a decir que ya la media de aumento de peso durante un mes de confinamiento puede estar entre 4 y 6 kilos para una persona cualquiera. Y esto se pone como un reto, les decía al principio, de autoconocimiento y de autocontrol emocional. ¿Por qué autocontrol emocional? Porque muchos comemos por emoción y nos movemos por emoción. Entonces, este autocontrol emocional tiene que estar seguido y acompañado por una planificación de lo que comemos y de lo que nos movemos, que va a ser lo que nos ayude en este tiempo para mantenernos saludables y mantener nuestro estado de bienestar. Esta diapositiva hace como un resumen de lo que hemos hablado. Entonces, ¿qué es lo que nos va a estar pasando? Pues vamos a tener una pérdida de masa muscular, un aumento del porcentaje graso, digamos, en lo normal, lo que pasaría normalmente si no hacemos nada. ¿Esto a qué nos va a llevar? A una disminución de la fuerza, la funcionalidad. Esto es como algunos de ustedes probablemente hayan tenido lesiones, se lesiona uno, se fractura una pierna y lo inmovilizan y cuando le quitan la inmovilización, pues la pierna está más delgadita porque perdió masa muscular. Eso es lo que puede pasar y es lo que le pasa también a los pacientes que uno llama encamados, que pasan muchas semanas acostados y es que pierden fuerza y funcionalidad. Se disminuye también entonces la capacidad física y se incrementa el riesgo cardiovascular. Estos 3 puntos yo quise ponerlos aquí porque yo lo veo no ahora, sino al futuro, es decir, que vamos a ver en 6 meses, en un año, cuando salgamos del confinamiento y todo regrese, entre comillas, a la normalidad. Y lo veo no solo para nosotros, sino para nuestras familias y nuestros hijos. Nuestros hijos están siendo obligados a estar en casa y dependen de nosotros y de nuestro compromiso el que hagamos que se muevan pensando en el futuro de la funcionalidad de todos y de esta disminución del riesgo cardiovascular o al menos el mantenimiento del riesgo. También, ¿por qué lo digo? Porque yo trabajo todos los días en el centro deportivo y todos los días subo al centro deportivo y hablaba con mi esposo y le decía, no me imagino el primer día que vuelva a subir al centro deportivo. Es decir, yo no subo sino los 5 pisos de escaleras que tengo ahora de mi apartamento y llego cansada de las escaleras. ¿Cómo será esos 30, 60 escalones que más o menos representa el subir nada más desde el parqueadero? Entonces, lo hago. Todo esto lo hacemos pensando también en el futuro porque ya no vamos a ser los mismos cuando esto termine. ¿En qué vamos a resumir estos tips o estas soluciones que podemos darles hoy desde esta charla? En 3 grupos de acciones. El primero, relacionado con el control de la alimentación. El segundo, con la reducción de la conducta sedentaria. Y el tercero, con el mantenimiento para los que ya hacían actividad física y, ¿por qué no? Como les dije desde el principio, el inicio de la actividad física en este momento. Entonces vamos a iniciar con el control de la alimentación. Hoy solamente les voy a hacer un pequeño relación con lo que hemos hablado y les digo, la doctora Ana María va a ahondar mucho más en el tema de alimentación. Y aquí les voy a hablar acerca de algunos alimentos que pueden ayudarnos a modular esta producción de cortisol. No quiere decir que si yo consumo esto ya no produzco cortisol y se me va a quitar el estrés. No, es modular. No son aniquiladores del cortisol, sino moduladores de la producción de cortisol. Entonces, tenemos en esta primera parte 3 grupos de vitaminas. El primero es la vitamina B6, que como ustedes ven ahí están los huevos, en las leguminosas, que son los arvejas, garbanzos, lentejas, en los frutos secos, como ven aquí, las almendras. La vitamina B12, que se encuentra principalmente en los productos de origen animal, como los lácteos y las carnes.
pero para aquellos que no consumen lácteos y carnes están también los champiñones y los frutos secos. Y el ácido fólico, que lo deben haber escuchado sobre todo las mujeres que han estado en estado de embarazo, que se encuentra en los vegetales de hojas verdes como la espinaca, la lechuga y también los frutos secos. Por otro lado están los alimentos que hacen o que están compuestos o tienen una gran cantidad de vitamina C, como son las frutas ácidas sobre todo, los relacionamos mucho con las naranjas, el kiwi, las fresas, alimentos como el pimentón, que para mí era nuevo saberlo, que estaba también dentro de estos con vitamina C. Otros alimentos que tienen una sustancia que algunos deben haber escuchado, que es el triptófano. El triptófano a veces no es nadie, pero si lo relacionamos y les digo que es un precursor de la serotonina, ya van a recordar lo que les dije previamente, que es la hormona de la felicidad. Entonces, hay ciertos alimentos que nos pueden ayudar con este componente, como son el chocolate, la avena, los huevos, el banano, la canela, el brócoli. Entonces, cuando escuchábamos a la abuelita que cuando uno estaba como deprimido, se fuera y se comiera un banano con avena y con miel, eso le iba a subir el ánimo, pues sí, no estaba tan lejos de lo que en realidad estaba pasando. O cuando uno está un domingo en la tarde, tarde lluviosa, y le entra como la depresión de domingo por la tarde y se toma un pocillito de chocolate caliente, pues también le sube un poco el ánimo. Eso lo vamos a ver un poco más con Ana María mañana, porque tampoco se trata de que entonces tenemos permiso para consumir mucho chocolate, porque ya sabemos que es una sustancia altamente o muy densa calóricamente. Y por otro lado está el grupo de lácteos fermentados y brotes integrales. Los lácteos fermentados básicamente es el queso. Los brotes integrales es todo lo que encontramos en las harinas integrales. Entonces está el arroz integral, el pan integral, este tipo de alimentos que nos pueden ayudar con la modulación del cortisol. Pero cuando hablamos también de estos alimentos que nos ayudan a modular la producción de cortisol, también se tiene que venir a la mente de todos nosotros algo muy importante y son todos los hábitos relacionados con alimentación. Y aquí me refiero a que si bien estamos en casa y nuestra casa se convierte en el restaurante, no podemos dejar que esto haga que cambie los buenos hábitos que teníamos o no podemos dejar perder este momento para ganar hábitos que no teníamos. Entonces es muy importante conservar rutinas y horarios, es decir, debe haber desayuno, almuerzo, cena, meriendas, que como ya vimos, al parecer se nos incrementa la necesidad de meriendas. Entonces puede estar pasando que cada media hora yo quiera ir a comer y abrir la nevera y me vuelva visitante de la nevera de la casa. Entonces esto también hay que planearlo para que no nos suceda. Y que es Yulicita, muy importante. Señora. es que había una pregunta de la parte pasada, que qué significa moduladores. Entonces quería pedirte el faje si puedes aclarar qué es un modulador, y explicar un poquito Oh, otra vez la parte del cortisol y por qué nos hace perder masa muscular. ok, entonces me devuelvo un poquito. Un modulador es en este caso, un componente de los alimentos que nos ayuda a mejorar la producción de una sustancia. Es decir, si yo consumo esto, este modulador o este alimento lo que va a hacer es que va a ayudar a que no se desencadene ese flujo que vimos en la imagen anterior. Ya se las muestro. Nos va a ayudar en todo este transcurso de este espacio entre la situación que nos estresa y la producción en el cerebro de sustancias o de neurotransmisores, se llaman, que son sustancias que llevan información del cerebro de unas células nerviosas a otras y le dicen a las glándulas que produzcan sustancias. Entonces, estos alimentos lo que hacen es que ayudan a regular la producción de estas sustancias para ayudar a disminuir la producción de cortisol. Eso es lo que quiere decir modular un punto de la síntesis de alguna otra sustancia dentro de nuestro cuerpo, como para que lo entendamos más fácilmente. Entonces nos ayuda
a disminuir estos precursores para que se disminuya un poco la producción de este cortisol. Que por qué el cortisol hace que se aumenten la proteólisis o que se gaste, por así decirlo, masa muscular y se produzca una lipólisis, porque uno dice, lipólisis, entonces me está rompiendo la masa grasa, o sea, me va a disminuir el peso, entonces es chévere tener estrés. No, el cortisol lo hace porque de esa forma, al desatar ácidos grasos del tejido graso y al desatar proteínas de la masa muscular, acumula, ahora se me fue la palabra, obtiene combustible para la acción principal de huida, que es lo que sucede cuando uno está sometido al estrés. El estrés es como los animales en la prehistoria lo que hacían era correr o morir. Eso es lo que nos produce el estrés. Entonces, correr o morir, en este caso no podemos correr y no debemos morir, debemos llevar la vida con la situación de estrés. Entonces, lo que hace el cortisol es que produce este combustible a través de degradar masa muscular o proteínas y degradar grasas para producir combustible y hacer lo que hacían los antepasados, que era correr ante situaciones de estrés. Entonces aquí sucede, pero no tenemos que correr y por eso es que se produce la disminución de esta masa muscular y el aumento finalmente de la masa grasa, por aumento también relacionado con la insulina, que era lo que les decía en otra de las gráficas. No sé, Anita, si así quedó. Ya se contestó lo que queríamos saber y las dudas que habían de esa parte del cortisol para que sigamos a la... Listo. Entonces, retomamos aquí en lo que les estaba hablando de las rutinas, los horarios, y algo muy importante es sentarse a comer. Este sentarse a comer está relacionado con algo que yo llamo la alimentación consciente y que ya ustedes lo pueden encontrar también en la bibliografía. Es decir, sentarse en una mesa, usar platos, cubiertos, el mantel, servilleta, el plato de la sopa, el plato del seco, como decía mi mamá, el vaso para tomarse el jugo, porque esto nos permite saber, saborear, oler, masticar los alimentos. Esto no solamente es para disfrutarlo, es porque realmente bioquímicamente se produce algo en el cerebro y es que le mandamos información al cerebro y le decimos, en realidad sí comimos y nos saciamos. Es decir, vamos al órgano de la saciedad, que es el cerebro, y le decimos, ya comimos y lo hicimos de manera adecuada. Esto va a hacer que se disminuya esa necesidad de estar picando en el día también. Y por otro lado, además porque me imagino que a muchos les debe estar pasando que están desayunando, tomando merienda, almorzando frente al computador, porque nuestros espacios se han vuelto uno solo. Entonces la idea es que la hora del almuerzo sea eso, la hora del almuerzo. Se apaga el computador o se deja el computador y se va a la mesa a comer, ya sea nosotros solos o con nuestra familia, porque además se puede producir o convertir en un espacio de encuentro con la familia. Y finalmente están las meriendas sanas, que están compuestas por muchos de estos alimentos que hablábamos, nos ayudan a modular la producción de cortisol y que, como nos va a decir Ana María mañana, pues va a ser parte de esa alimentación sana que nos puede acompañar en este tiempo. Ahora vamos a la reducción, al segundo paquete de soluciones para todo esto que hablábamos al principio, que es la reducción de la conducta sedentaria. En esta reducción de la conducta sedentaria, básicamente es lo que estamos, como deben estar todos ahora en este momento, y es sentados frente al computador. Entonces empecemos por romper esta conducta sedentaria. Si quieren, párense y miren la pantalla de pie y muevan sus piernas mientras están de pie y terminamos, que ya no falta mucho, la charla. Con esto estamos haciendo una pausa y estamos reseteando nuestro metabolismo. Sentarse lo que hace es como, entre comillas, adormecer el metabolismo, porque no estamos utilizando los músculos de estar de pie, que son muy activos cuando estamos de pie, y se adormecen. Entonces el metabolismo se adormece y por eso se producen efectos adversos para la salud. No hay recomendaciones específicas como los 150 minutos a la semana, pero ya hay acercamientos. Y el acercamiento que tenemos o que tomamos nosotros de las guías del Colegio Americano de Medicina del Deporte es: párese 2 minutos al menos cada 30 o 45 minutos. No es la pausa de estirar frente al computador, no, es pararse, mover las piernas y caminar. Yo sé que esto suena como un poco como, pero estoy ocupado trabajando y haciendo,
incluso se puede parar, como les dije ahora, frente al computador y seguir trabajando, o yo ya lo he medido aquí en mi apartamento, es como darle 2 vueltas y media al apartamento, pararse frente a la ventana y tomar el sol, que además es otra de las conductas que debemos adoptar de tomar el sol directo, porque esto nos ayuda con el metabolismo de la vitamina y del calcio y la salud de nuestros huesos. Entonces es pararse y tomar algunas ideas. Una idea puede ser: yo tengo un vasito de agua con el que trabajo y solamente tengo un vasito y no el termo. ¿Por qué? Porque lo desocupo y entonces a la media hora, 45 minutos, tengo que ir a la cocina a llenar el vasito con agua. Saco la caneca que tengo aquí debajo del escritorio y solo dejamos la que tenemos en la cocina y vamos a botar. Eso es moverse para disminuir esta conducta sedentaria que, como vemos, trae muchas consecuencias para nuestra salud. ¿En qué se resume esto? En el eslogan de nuestro 30x5, que es muévete más y siéntate menos. O sea, vamos a movernos, vamos a estar menos sentados a pesar de que estemos en casa solamente. Y el último paquete de soluciones, por así decirlo, es el mantener la actividad física para los que ya hacíamos, y el de los que no hacíamos, aprovechar este tiempo de oro para iniciar. Que es un tiempo de oro para iniciar actividad física, porque yo, por lo menos, que consideraba al televisor un enemigo, he encontrado que el televisor se puede convertir en un amigo en tiempo de confinamiento. ¿Cómo? Pues si usted está viendo noticias o su hijo ve dibujitos animados y usted lo acompaña, o usted ve una serie o un programa de televisión, pues no se siente a ver televisión, párese frente al televisor y camine o marche de manera activa 30 minutos frente a un televisor durante uno de esos programas. Yo les puedo asegurar, porque ya lo medí, y es que si uno hace esto 2 veces al día, si puede 3 veces al día, o sea, 3 programas de media hora, que en realidad yo creo que lo logramos, se hacen más de los 10.000 pasos que se necesitan, o que ustedes ya deben haber escuchado, se necesitan mínimo para conservar la salud. Y es solamente caminar, no necesitan tenis, no necesitan nada. Otra opción puede ser bailar. Entonces, por ejemplo, las parejas que les gustaba ir a bailar el viernes y el sábado, no quiere decir que estar confinado no podamos rumbear, pongan la música y hagan la fiesta en su casa. Podemos utilizar las redes sociales que ha desarrollado la universidad, o que ya tenía el centro deportivo. La decanatura de estudiantes están transmitiendo clases, están transmitiendo retos, están transmitiendo rutinas de ejercicio que podemos utilizar. Y con respecto a todo esto, pues recordemos que debemos combinar el cardiovascular, que puede estar en esa caminatica frente al televisor, con el fortalecimiento. Por lo que ya vimos, perdemos masa muscular porque estamos quietos, más quietos que antes. Entonces, los que pudieron tener Teraban, pesas, mancuernas, pues van a estar tranquilos. Los otros van a pensar que no pueden, pero sí se puede, con 2 botellitas llenas de agua o un objeto pesado en la casa. Si no sabemos hacer ejercicios, pues nos pueden enseñar en Facebook del Centro Deportivo y de la Decanatura a usarlos. O hay infinidad de aplicaciones y plataformas, canales en YouTube, recursos que son gratuitos, en los que podemos encontrar clases desde yoga a estiramiento funcional, a entrenamiento de fuerza, que nos pueden ayudar. Si tenemos dudas, podemos escribirles a los entrenadores en la página del Facebook si queremos saber un poquito más de qué hacer de ejercicio, o incluso nos pueden consultar a las médicas del deporte que estamos en el trabajo con telemedicina de la universidad, si necesitan o tienen alguna duda importante con respecto a esto. Y por supuesto, no debemos olvidar que así sean los 30 minutos de caminata frente al televisor, pues debemos hidratar. ¿Con qué? Si vamos a hacer solamente estos 30 minutos o una hora, pero es actividad de baja intensidad, pues solamente necesitamos agua, agua del botellón, agua hervida, pero solamente agua. Pero si por el contrario fuimos de esos afortunados que pudimos montarnos un mini gimnasio en casa y tenemos una trotadora, una elíptica, una bicicleta, mancuernas, y vamos a hacer actividad física intensa, porque recuerden que en el abanico que les mostré, como habían personas que no hacían mucho ejercicio, habían personas que hacían mucho ejercicio, porque para muchas personas el ejercicio es una válvula de escape, y en este momento esa válvula de escape puede estar funcionando más que antes. Entonces esas personas podrían necesitar hidratarse con una bebida hidratante de las normales que venden no les voy a decir marcas, cualquiera de las que venden en el comercio. Y adicionalmente, estas personas
yo les recomendaría que tengan cuidado, escuchen su cuerpo, escuchen su corazón, para que no se nos vaya tampoco la mano en actividad física y podamos caer en lesiones por sobreentrenamiento o lesiones por el ejercicio que estamos haciendo. Pero hidratar es el llamado para todos. Entonces, como les decía y en conclusión, iniciar o mantener actividad física en confinamiento sí es posible. Para los que hacíamos y para los que no hacíamos, también es un momento privilegiado para que tratemos de hacerlo. ¿Por qué? Porque esto se resume en muévase más y siéntese menos por salud y por bienestar. Muchas gracias. Bueno, Voy súper, a Lucy, dejar de muchas compartir gracias a ti mi... por la conferencia. Pues si quieres, entonces yo vamos a empezar con las preguntas, digamos que específicamente de actividad física, te las voy haciendo eh, para Ok. que, para que las vayas respondiendo. Entonces la primera es, ¿cómo prevenimos lesiones por empezar a realizar actividad física en casa? Bueno, es ese es un tema súper importante. Lo primero es que si vamos a empezar a hacer actividad física, es decir, si somos de ese grupo que no hacíamos actividad física, podemos empezar con esa actividad física suave. Caminen o marchen frente al televisor. Si no sabemos con qué empezar, podemos empezar por las clases de la DECA y del Facebook del centro deportivo. ¿Cómo prevenimos lesiones? Haciéndolo, hay que tener como en cuenta varias cosas. Uno es que sea progresivo, es decir, si yo nunca hacía, no puedo empezar a saltar lazo en mi casa 2 veces al día o todos los días porque me voy a lesionar las rodillas o los tobillos. Entonces hagámoslo de manera progresiva. Caminar está bien, empezar a hacer clases de ejercicio que muchas de estas aplicaciones dicen, muestran la versión para principiantes y la versión para las personas que están más avanzadas. Lo segundo es que podríamos, si somos muy intensos, tratar de no hacer todos los días la misma intensidad, es decir, un día intenso, un día suave, un día intenso, un día suave. Si hacemos 2 sesiones, entonces una sesión intensa y una sesión suave. Acompañarlo de hidratación, acompañarlo de estiramientos y no querer hacer todo en un mismo día. Todos los días podemos hacer un poquito. Perfecto, sí. En ese mismo idea, me preguntaban, pues, que la familia obviamente también está aumentando cómo hacer más sesiones de actividad física y pues una de las usuarias me dijo que su hermanito estaba haciendo, Jennifer, muchos abdominales y pues no, digamos que cuánto es mucho o cuánto es lo recomendado para ese grupo. Ella me contaba que, pues, que él entrenaba fútbol normalmente, pero que ahora se está enfocando en hacer un trabajo de abdominales específicamente. Ok, en esto hay una recomendación grande y es que cuando uno va a trabajar en entrenamiento de fortalecimiento, debería darle al menos 24 a 48 horas de descanso al grupo muscular que trabaja. ¿Qué quiere decir eso? Si hoy estoy trabajando mis piernas y mis abdominales, mañana podría trabajar mi espalda y mis brazos para darle descanso al grupo muscular. Si trabajo sesiones, porque hay personas, como a mí, por ejemplo, me gusta trabajar todos los grupos musculares. Si hoy trabajo todos los grupos musculares, mañana probablemente puedo hacer una sesión de cardio con la caminata o yo por lo menos troto en el apartamento o buscar una clase de yoga o una clase de estiramiento y hacerlo. Para los chiquitos también es importante esto. Los niños necesitan muchísima más actividad física que nosotros. Los niños necesitan 1 hora de actividad física y debería ser vigorosa en el día para tenerlos saludables. Hay también aplicaciones para niños y hay también ejercicios que pueden encontrar, pero para algunos va a ser fácil engancharlos, pero para otros va a ser muy difícil engancharlos. Para eso, otra vez voy a las pantallas, yo soy enemiga de las pantallas, pero en este caso y en este momento pareciera ser que las pantallas nos pueden ayudar. Entonces, los Wii, todas esas aplicaciones y estos aditamentos que nos pueden ayudar a hacer actividad física un poco más para los chicos, para que sea más llevadera y más divertida, por así decirlo. Pero hay que tratar de hacer que se muevan todos los días. Perfecto, sí, en ese caso lo único que yo quisiera agregar, ella me decía que él tiene 12 años y digamos si lo quiere enfocar un poquito más a fútbol, nosotros si quieren más tarde les compartimos un recurso que sacó la FIFA que se llama el 11 más, que son diferentes ejercicios con el peso corporal que sí tienen trabajo de core, que sería como lo que incluye los abdominales, pero son cosas que se pueden hacer en la casa con el peso corporal
y de pronto para el objetivo que él tiene de fútbol es una buena herramienta. Es Listo. verdad. La siguiente me estaban preguntando qué síntomas que sí se pueden presentar por el confinamiento y el sedentarismo, como la sensibilidad o diferentes como dolores articulares o musculares. Bueno, digamos que eso es como una miriada de cosas. Eh, pues Ana María y yo que hemos estado acompañando a la comunidad con la teleconsulta o la consulta por telemedicina, pues uno encuentra muchas cosas y entonces encuentra que puede tener dolor en la espalda, dolor en el cuello, dolor en las articulaciones, incluso solamente por porque está asociado a estar quieto, a estar sentado y por el mismo estrés, la misma ansiedad. Algunas personas la ansiedad las demuestra más emocionalmente y algunas personas demuestran la ansiedad más físicamente, entonces dolores de cabeza, cansancio, como todo este tipo de cosas que uno no explica por alguna otra razón, o sea, no estoy enfermo, pero no sé por qué tengo cansancio o dolores. Entonces, yo creo que es algo que todos debemos tener presente y es que estamos en una situación en la que es diferente. Esto es anormal para todos, así seamos los más caseros del mundo. Entonces, no es que estar sedentario me vaya a producir algo diferente a lo que pasaba en la vida normal, es decir, los sedentarios podrían en este momento decir, a mí nunca me daba nada y nunca sentía nada, es cierto, pero recuerden esa mirada que les mostré y ese como arcoíris de antes por lo menos te desplazabas al carro o antes por lo menos te desplazabas a la estación del bus y ahora no estamos. Entonces sí es importante que nos movamos para que logremos disminuir un poco, digamos, estas conductas sedentarias y esta inactividad física a pesar de que no sintamos nada. Perfecto. Digamos que yo ahí quisiera como agregar, porque me están preguntando también por el tiempo de la elíptica, cuánto se recomienda. Entonces, digamos que la recomendación incluye varios componentes. Uno es el cardio, que puede ser subir escaleras, caminar, hacer la elíptica, bicicleta, la trotadora, pero la fuerza es otro de los componentes muy importantes, tanto para mantener el metabolismo activo como para la prevención de lesiones musculares. Entonces, la idea es que las sesiones tengan un poquito de los dos y no solamente cardio, porque el cardio sí tiene un efecto crónico que disminuye la masa muscular si yo lo hago en exceso. Entonces la idea es hacer una sesión que complemente e incluya las dos cosas como las que se socializan también en el centro deportivo, en el Facebook, que es uno de los recursos que les pusimos ahí en la presentación. Otra de las preguntas es el manejo de ansiedad, como diferentes estrategias para manejar la ansiedad tanto del confinamiento como de la ansiedad de comer cosas a cada rato. Eh, digamos que una de las técnicas es estar ocupado. Estar ocupado es, todos tenemos trabajo, yo creo, eh, algunos más, algunos menos, pero también todos tenemos cosas que nos gusta hacer y que no hacíamos antes. Entonces, yo por lo menos soy una persona medianamente ansiosa y me gusta mucho compartir con mi pequeño y jugar con él, o me gusta, por ejemplo, leer, o me gusta, por ejemplo, dibujar o colorear. Entonces es buscar actividades que mantengan la mente ocupada, no solamente haciéndole el quite a la ansiedad y al deseo de comer. Ana María, yo creo que mañana les va a hablar, yo vi su presentación de mañana y está muy bonita y tiene tips para hacer meriendas saludables, es decir, a todos nos está pasando y nos va a pasar y es que vamos a tener 3 días de comida, pero también vamos a tener más de 2 meriendas, que era lo que teníamos hasta 3 o 4. Entonces, lo que también tenemos que aprender es a planear qué es lo que vamos a comprar en el mercado, qué es lo que vamos a tener para las comidas principales, qué es lo que vamos a tener para las meriendas y atenernos como a esa planeación que hacemos, no sé, el domingo, el lunes, el día que ustedes quieran hacer la planeación de la semana para consumir los alimentos que mejor vayan dentro de como dentro de estos parámetros de alimentación sana, aún estando en confinamiento. Perfecto. Otra de la pregunta es con respecto a la inflamación, como diferentes estrategias que nosotros podamos tomar en estos días. Yo sé que algunas son de la parte nutricional, pero si quieres hablar de estrategias para evitar como mucha inflamación o mucho estrés oxidativo. Ah, ok. Muchas
alimentación, que parte de estos alimentos que les puse como moduladores del cortisol también a disminuir la inflamación que produce, uno, el estrés, y dos, la inflamación crónica que se produce cuando uno incrementa el riesgo cardiovascular por estar quieto o sentado. Pero también la otra que es muy importante es el dormir bien. Hay que tratar de mantener horarios. Yo sé que vamos pasando que digamos que no hay horario definido, entonces no, yo por lo menos me levanto a las 3:45 de la mañana porque era lo que venía haciendo y es mi horario más productivo hasta las 6 de la mañana, porque después tengo otras actividades que hacer. Pero si nosotros tratamos de mantener horarios en los que durmamos al menos 8 horas, en los que tratemos de disminuir la posibilidad de tener siestas a mediodía o sueños largos en el día porque no tenemos clase o no tenemos una reunión, eso de controlar el horario o los ciclos circadianos es importante para disminuir también la inflamación, pues tratar de no fumar y ahora más que estamos confinados, tendríamos que fumar por la ventana más o menos. Sigue estando, digamos, vigente el tomar una copita pequeña de vino 2, 3 veces a la semana más o menos, que es otra estrategia todos los días porque estamos en tomar para De disminuir acuerdo. ese proceso inflamatorio que aumenta cuando aumentamos la inactividad y cuando aumentamos la inactividad física. Yulisita, que si puedes repetir lo del vino, lo que yo alcancé a escuchar es que la recomendación es un trago, una copa, 3 veces por semana más o menos, y la idea es no exceder esa Más o porción o menos. esa cantidad, pues precisamente porque es uno de los alimentos que tiene calorías, entonces la idea es controlar esa porción también. Hay algunos otros Exactamente. O alimentos sea, que sí se sí, han tenido como una evidencia en reducir la inflamación, por ejemplo, que tienen muchos antioxidantes, entonces ahí entran todas las frutas y verduras, pero sobre todo los frutos rojos, como pues la mora, la fresa, todas las blueberries y los arándanos, ese tipo de alimentos son los que más tienen una carga fuerte de antioxidantes. Entonces también, pero mañana obviamente vamos a hablar un poquito más de ese tema también. Y un trago no quiere decir un sorbo, sino una copa. La medida que trae la sí. copa, que es la medición. Normalmente, si quieres, mañana les cuento cuántos mililitros exactamente son. Exactamente. Bueno, la otra Exacto. pregunta que teníamos por acá era que hago de ejercicio, ¿no? Eso es suficiente. O que si tengo que hacer más cosas precisamente por lo que estamos siendo mucho más sedentarios en el día. No, no te escuché un pedacito, el pedacito de la mitad. Que si, perdón, que si es suficiente hacer solamente una sesión al día de ejercicio por la mañana o que como nos estamos moviendo menos hay que hacer más cosas. Es posible que en este momento estemos necesitando más. Las personas que no hacían nada antes, podemos empezar con esa única sesión de 30 minutos al día, pero las personas que estábamos haciendo actividad física antes o que eran deportistas, no me incluyo ahí, podríamos estar necesitando hasta 2 sesiones diarias de actividad física, es decir, tal vez una sesión donde hacemos nuestra rutina como tal, es decir, hago el cardio, la fuerza, la flexibilidad, y otras 2 sesiones en las que hagamos simplemente esta caminata de las que yo les hablaba, de 30 minutos en la tarde, 30 minutos antes de acostarnos a dormir. Muy probablemente si eres activa o eras activa antes, vas a necesitar hacer un poquito más. Y si no hacías nada, pues es el momento para que empieces a hacer al menos una sesión y con el tiempo, o sea, 2, 3 semanas, puedas aumentar un poquito más de tiempo o lo puedas romper en 2 sesiones al día o 3 sesiones al día. Claro, yo ahí quisiera agregar también que la idea es uno moverse más, no necesariamente haciendo otra sesión de ejercicio, sino lo que tú decías, utilizar las escaleras del edificio para moverme más, cuando esté en una llamada, pararme, como hacer diferentes actividades que sean de movimiento
y así no sea en una sesión de ejercicio, eso sí va a hacer que uno tenga una mayor pues actividad durante el día, en ese caso. Bueno, la otra pregunta que tengo, ah, ya era del final, eh, que si se debe estirar antes y después del ejercicio Mira, para o no levantar solamente después. acarreamiento. Ok, pues lo que se recomienda normalmente es que el estiramiento inicial no sea un estiramiento fuerte, sino una activación del sistema musculoesquelético y una activación del sistema cardiovascular, es decir, más movilidad articular, suaves, y que el estiramiento se dé un poco más para terminar la sesión. Incluso cuando yo tengo mis pacientes en casa y quieren mejorar la flexibilidad, yo les digo, ustedes pueden hacer actividad física, estiramiento básicamente, incluso estando fríos. Es decir, si me pongo a hacer, por ejemplo, lo de hacer la caminata a los 30 minutos de la o de programa que esté viendo, también puedo hacer esos 30 minutos de estiramientos suaves. Recuerden que el estiramiento se debe sentir el estiramiento, pero no debe doler el estiramiento. Si duele es porque algo no está yendo bien. Entonces se puede hacer antes, se puede hacer después, incluso se puede hacer estando frío, no acompañado de otro ejercicio. Perfecto, ahí lo único que yo quisiera agregar básicamente es que sus sesiones vayan enfocadas con un objetivo. Si mi objetivo es mantenerme porque yo ya hacía un poquito más, la idea es que la sesión obviamente tenga las, digamos, las cosas básicas que toda sesión debe tener, un calentamiento, una sesión de fuerza, una sesión de cardio, un estiramiento al final y una relajación si se quiere meter toda la parte de mindfulness y de yoga, que por eso les puse los diferentes recursos ahí en la presentación que se las vamos a compartir para que tengan todos esos recursos. Entonces, digamos, si por el contrario mi objetivo es ser más activo, yo puedo empezar con algo que tenga solo cardio para empezar a condicionarme y luego le voy metiendo progresivamente la fuerza, según cómo se hace la progresión y como lo dijo Julie, rotando el grupo muscular para que no sobrecarguemos uno de los músculos, porque dentro de las preguntas también alcancé a ver que obviamente había mucho dolor muscular si yo hasta ahora empecé a hacer ejercicios de fuerza, pero la idea es que si nosotros hacemos una buena progresión, va a haber un poco de dolor, que es una respuesta normal del organismo, pero es un dolor controlado y soportable que tiene que ir mejorando digamos, al pasar el tiempo. Y le reiteramos acá que nosotras también estamos ofreciendo el servicio a través de telemedicina por si tienen alguna duda del entrenamiento o si tienen alguna lesión y quieren preguntar algo, pues también nos pueden preguntar por ese recurso, que es una buena opción pues que ustedes podrían tener ahorita. Hay varias preguntas de nutrición que obviamente la idea es que las desarrollemos un poco mañana, pero como para abrir pues una discusión, me preguntan sobre el ayuno en pues en esta época. Digamos que el ayuno tiene un objetivo y la idea es perder masa muscular, perdón, masa grasa, como hacer un cambio metabólico para que lo que se baje es la grasa corporal. Entonces, básicamente, pues todo depende del objetivo que uno tenga. Se pueden utilizar los ayunos como una ayuda en este momento, pero no es una estrategia que yo pueda mantener a lo largo del tiempo. Entonces, la idea sería hacerlos muy cortos para yo poder también mantener esa masa muscular que es tan importante en este momento para el metabolismo. Y como les decía, pues mañana podemos ahondar un poquito más en ese aspecto. Otra de las preguntas nutricionales que había, Julicita, es de si yo comía antes 6 veces porque entrenaba durísimo y además me tomaba mi proteína, ¿qué debo hacer en estos momentos de confinamiento? Las mismas 6, tomarme la proteína. Entonces quisiera que dijeras, si quieres yo complemento al final. Sí, realmente esa es una pregunta que se hace de manera reiterativa y para eso, digamos, la respuesta está incluso en uno mismo. Si ya no estoy haciendo lo que hacía antes, porque recuerden que el entrenamiento de fuerza para aumentar masa muscular necesita sobrecarga, es decir, cada vez más fuerza, más esfuerzo para que se vea el resultado. Y si esto va asociado a técnicas nutricionales como los complementos o suplementos deportivos proteicos, pues obviamente si ya no lo puedo hacer porque pues no todos se pudieron montar un gimnasio en casa, pues hay que dejar de hacerlo.
¿sí? Porque lo que va a hacer es que al disminuir la actividad física y la carga y el gasto que estábamos haciendo, pues se va a disminuir la necesidad calórica y si yo mantengo los mismos refrigerios o comidas que tenía antes, así como el aporte proteico o el aporte calórico que da un suplemento o un complemento, pues simplemente me voy a engordar. Entonces, muy probablemente estas personas que eran muy activas, que ustedes veían en el espectro más allá de la derecha, de 7 días a la semana, 2, 3 horas, que probablemente necesitaban consumir 4.000, 5.000 calorías diarias y para eso necesitaban suplementarlo. Si ahora no se está pudiendo hacer, pues hay que disminuir y cortarlo, que sea correspondiente con lo que puedo mantener de actividad física. Específicas como del plan de calorías y de eso, entonces yo creo que esas las podemos resolver también por el correo, pues que es algo muy, muy específico. De pronto lo que yo quisiera agregar ahí es que si uno se tomaba la proteína antes, tanto para aumentar masa o para mantener la masa muscular, ahorita lo ideal se puede utilizar como una merienda porque digamos que tiene una combinación entre proteína y carbohidratos ideal como una merienda, pero eso no reemplaza ninguna de tus comidas, pero sí se puede utilizar como un refrigerio después de entrenar o como un refrigerio en el día, precisamente porque tiene esa composición adecuada para mantener, al menos mantener la masa muscular, siempre y cuando yo esté haciendo ejercicio, eso sí. Bueno, pues no, no sé si tienes algún mensaje final que quieras dar, Julicita. No, pues les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. Gracias por aceptar la invitación a estar en este espacio, en esta hora que se acerca el almuerzo. Espero que les haya servido a todos, que se animen los que no hacían actividad física a iniciar un programa de actividad física. Gracias. Y los que hacían, que no se desanimen porque estar en confinamiento no quiere decir estar quieto. Los animo a que se muevan más, a que se sienten menos y los invito a que nos acompañen mañana para que sigamos andando en el tema de nutrición que Ana María les va a hablar. Ay, Ana María les dejó, creo, un link para una Sí, el link encuesta, de la por encuesta, favor. para que por favor nos ayuden diligenciando con sus comentarios y opiniones. Ahí se los envíen en el chat. Y como les dije ahorita por el chat, vamos a bajarnos ahorita el link y se los podemos socializar para que tengan la grabación de esta presentación. Y si la sesión la quieren compartir con otros usuarios de los Andes, pues ahí va a estar toda nuestra información junto con nuestros correos institucionales para esas dudas que dijimos que pues es bueno resolverlas en un espacio un poquito más individualizado. Exacto. Listo, nos vemos mañana entonces. El enlace de la grabación. El enlace de la grabación también lo dejaremos como en medios pues, de la universidad, probablemente en el Facebook o lo compartamos a través de Gestión Humana para que lo puedan ver y compartir con sus familiares también si así lo desean. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, no, muchas gracias, Julicita. ¿Cómo Mañana nos vemos entonces. Les voy a mandar acá. ¿Cómo recibimos la presentación? ¿Escucha? Nosotros ahorita realmente con la ayuda nos van a descargar el link y si les enviamos el link para que ustedes lo descarguen también. ¿Pero ustedes tienen nuestro correo? Es que acá nos queda como el de todos los que entraron acá al usuario, pero también lo vamos a mandar de manera masiva para que la gente lo pueda consultar. Entonces ahí les va a llegar de una u otra forma esa información. Listo, muchísimas gracias. ¿Vale?